¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Chicas, ¿cómo están por ahí? Aquí estamos en una nueva transmisión de nuestro podcast Café Veterinario y el día de hoy quiero invitarlos porque vamos a hablar de algo súper especial. Para nosotros como médico veterinario y también para ustedes ahí desde la comodidad de la casa, vamos a hablar de un área de la medicina veterinaria que a veces es poco expuesta, es casi invisible, pero tiene una relevancia muy importante desde el punto de vista de la cirugía y de los controles críticos que pasan ahí. Para ello tenemos una tremenda profesional, una tremenda e increíble colega. Ella se llama Daniel Rufino. Daniel, gracias por venir aquí a Café Veterinario. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias Eduardo. Gracias por la invitación. Daniel, es un placer para nosotros y que la gente muchas veces pueda estar informada de lo que pasa en el mundo anestésico. Anestesióloga, anestesista hace muchos años, Sí. nos conocemos, estamos recordando algo ahí en los inicios, egresada de la Universidad de Chile, Sí. pero llegaste de Brasil. De Brasil, sí. Llegué de la famosa PSU hace muchos años. Sí. Y ingresé a Somos veterinaria. contemporáneos. Sí. Y bueno, ya era mi segunda carrera, pero me gustaba siempre la parte ¿Qué estudiaste de animales. antes? Yo estudié letras, soy profesora de lengua portuguesa. Mira tú, qué maravilloso. Ajá. Entonces esto também abriu muito caminho porque na faculdade eu hice um electivo de língua portuguesa. Então muitos colegas que depois queriam fazer alguma especialidade em Brasil tomavam o curso antes. Abriste las puertas. Claro, y foi muy entretenido. Sí. Oye, recuerdo con mucho cariño esos años. Tú fuiste casi una de las pioneras en la medicina veterinaria con una clínica veterinaria móvil, un tremendo bus maravilloso, hermoso, que hizo mucho por los animalitos. Claro. Na verdade, eu um pouco que copiei a ideia de uma professora minha que ganhou um bus de uma universidade dos Estados Unidos, mas o bus nunca teve reforma, nada, e quedou só como el esqueleto e quedou em la pintana. Pero que en Chile fuiste la pionera, hay que decirlo. Sí, sí. Y yo hice el bus, compré un bus que estaba saliendo de Transantiago, que ya no servía para la Eso línea. que dejó Zamorano. Que cambió todo el sistema de transporte público en la época. Compré un bus. Un sueño en esa época. Sí. Carísimo. O sea, caro. Sí. Más que el bus en sí fue la remodelación interna. Hoy quebré la cabeza mucho. Pero yo andaba por las comunas haciendo atención a domicilio, o sea, a domicilio entre comillas, yo paraba y la gente traía sus mascotas. Y fue un periodo bonito que pasó, pero ahí andaba yo. Oye, Daniel, y de esa época ya ha pasado a ambos mucha experiencia clínica y en el caso tuyo mucha experiencia anestésica. ¿Cómo llegas tú a ser una anestesista y cómo se va formando en el camino esto? Mira, mi pasión por la anestesia parte más o menos del año 96, porque yo tenía una amiga que era anestesista humana y algunas veces la acompañé a ver anestesias en el hospital. Encontré assim, muy fabuloso el mundo y aprendí cosas así muy entretenida. Y cuando llegué a Chile, ahí ingresé a veterinaria, pero ya sabía que quería ser anestesista. Eso fue de un principio siempre. Tu vocación estaba presente sí, desde allí. Siempre. Y claro, yo antes de terminar ya tenía que iba a hacer de tesis para terminar la carrera, porque en la Chile te exigen que haya una tesis y todo, entonces, y defensa de tesis. Yo creo que también fui pionera de la dexmedetomidina acá en Chile, porque me acuerdo que nessa época venía llegando el Precedex para uso humano. Entonces, un amigo mío que es anestesista humano también me consiguió los fármacos con el laboratorio Abbott en esa época y nosotros empezamos a hacer los experimentos con los animales. Mira tú cómo nos conectamos. Yo no me dediqué a la anestesia, soy diplomado en imagenología, también hice un diplomado en medicina anémica de compañía en la Universidad de Chile, pero la conexión, ¿dónde nace? Que mi tesis la hice en anestesia. Mira. Hice estudios preliminares de la Asociación Anestésica Tiletamina, Solazepam y Alotano. Imagínate hace cuánto tiempo, pero nunca me quedé a la anestesia. Y hace tiempo, porque Alotano después ya se fue Sí. cambiando ahí, se va florando. Claro. Fuimos pioneros. Sí, de todas maneras. Marcando algo, referencia ahí. Y eso es muy importante porque en un principio la anestesia era muy así como ya cualquier cosita que se duerma, pero no, además de
no ser muy anestésico, que digamos, tampoco se hacía la prevención del dolor en esa mascota. Entonces, ahora es súper importante y fundamental, às vezes más que la anestesia en sí, que ese animal no sienta dolor ni durante y ni después de una cirugía. Entonces, ahí se quedó mucho más específico y más importante el tema anestésico, de toda manera. Oye, Daniel, ¿por qué no hablamos de las cosas que no se hablan dentro del pabellón? ¿Qué es lo que pasa para que la gente entienda cómo es tu labor en el día a día y de la complejidad que esto lleva? Una Claro. gran responsabilidad. Ajá. Entrega un paciente, un tutor, y el acto quirúrgico puede pasar muchas cosas. ¿Cómo se Claro, vive? Contémosle la experiencia, tu claro. experiencia Em a los tutores. general, o que eu hago com as pessoas que vêm, que estão muito ansiosas, aí mesmo me tocou uma pareja que estava muito apreensivo com sua mascota, e era uma castração que uno diz é electivo, mas há riscos, porque anestesia é sempre anestesia, há que profundizar um animal. Então, eu sempre hablo com o tutor antes, explico. Primeiro vamos fazer o quê? Vamos depilar um bracito, vamos tomar uma via endovenosa, é o único que vai sentir dolor. Aí depois vamos fazer a indução, que é uma perda de consciência, e esse animalito, lo intubo e se vai na máquina de gases. E aí, frente a qualquer complicação, uno vai monitorando todo o tempo, que isso é super importante, que haja monitores cardíaco, de oximetria de pulso, o capnógrafo, são equipos que temos que ter. E frente a isso, qualquer complicação, uno baja a anestesia e, se é necessário, hasta aqui quedamos. E sacamos o paciente e não se hace a cirurgia. No fundo, Desde el prequirúrgico con los exámenes complementarios, eso, por cardiológicos. supuesto, eso hay que tener siempre, ojalá todos, desde los chiquititos a los adultos, pero ahí de los 5 a 7 años obligatorio, cardiología, exámenes prequirúrgicos. Michelle, o sea, Michelle, perdón, te cambié el nombre, Michelle Carvalho, no me quedé que la cheva Daniel quería. Oye, desde el punto de vista de la presión psicológica, yo creo que ser anestesista es lo más complejo dentro del área de la medicina veterinaria. Claro. ¿Cómo se duerme? ¿Cómo se vive el día a día? Porque la presión, Sí. yo comparto contigo, una de las cirugías electivas y la más complicada desde el punto de vista de la anestesia, porque llega un paciente, comillas, que está sano y que no puede pasar nada. Claro. E passa. E está descrito que podem passar aún com todos os exames perfeitos e há complicação intrínseca do paciente. E isso passa com todos. Nós vivimos com a morte todos os dias. ¿Cómo se vive con eso? ¿Cómo se vive? En un principio, cuando uno... Tu ego, claro, más que tu ego, tu espíritu, tu alma. ¿Cómo? Claro. Bueno, en un principio é muito complicado, porque eu às vezes nem dormia um dia anterior, que tinha uma anestesia importante, pero com tantos anos já de experiência, uno vai vendo e já previene situações. Eu tenho todos os fármacos que, se é necessário alguma emergência, a mano. E, claro, com os anos uno se vai acostumbrando e já é rotina. Já não vivo aquele estresse que eu vivia num princípio. Qué bueno. E eu creio que a todos os colegas que partem e les gusta a anestesia, porque é muito bonita. Oye, Daniel, Pasa yo eso. quiero en este momento, realmente estamos viendo algo de contingencia, empatizar con un amigo, un colega, Sebastián Jiménez, el membrillo, como le dicen Ajá. mucho, darle mi apoyo. Yo sé que está viendo unos momentos bastante complicados, justamente algo que pasó en su clínica, y el tema yo creo que da para mucho. Yo sé cómo trabaja Sebastián, cómo trabajan los colegas, pero lo que acaba de mencionar tú también se conecta un poco con eso, ¿no? Claro que sim. Se nós, como veterinário, a qualquer, não queremos que nossos pacientes se mueram. Não queremos que passe nenhuma fatalidade, pero, infelizmente, temos isso no dia a dia. Estamos trabalhando com vidas e todos, seguramente todos, querem que esse paciente salga bem, salga sano da clínica, já seja por uma consulta, por uma cirurgia, por uma hospitalização, por uma vacuna. Às vezes uma vacuna produz uma reação alérgica e, se não se Choque maneja, anafiláctico. claro, se pode morir por uma vacuna. Então, eu seguro nadie quer uma coisa dessa, pero são riscos que corremos, assim como os médicos humanos, nós também. A mí lo que me genera una sensación muy complicada y compleja, nadie está exento como profesional de que pueda pasar reacciones adversas a los medicamentos, al anestésico, pero es que muchas veces los tutores creen que el médico veterinario hace mal las cosas. Tú hablaste de monitores, hablaste de
mantener a un paciente con manejo del dolor. Entonces, estamos para eso. Claro. Entonces, el tutor siempre le echa la culpa al médico veterinario. ¿Cómo se vive cuando parte una mascota en una cirugía o en una anestesia? Claro. Bueno, quando já hicimos de todo e não repuntou, um paro cardíaco, e às vezes chega um enfermito e uno já sabe que pode passar isso. Os dueños também já estão conscientes que podem passar isso. Pero na cirurgia eletiva, na esterilização, na castração, um destartraje, uno às vezes mira assim, sim, um destartraje. E são as cirurgias, para mim, as mais complexas. Porque são difíceis, são cirurgias de repente muito largas, que o paciente tem que estar bajo anestesia muito tempo, há que sacar piezas dentales, que é muito doloroso, se o bloqueio não está bem hecho, há que hacerlo de novo, então há que estar aí e, infelizmente, há pacientes que fallecem. E isso não há uma explicação assim, porque tu te equivocaste, porque esse não hizo isso, porque faltou esse exame. Às vezes é coisa do paciente. A mim, por exemplo, quando eu estava fazendo toda a tese para exame de grado, nós hacíamos um modelo experimental com erros. E só de sujetar um conejito se morreu em meu braço, por nervio, por estresse. Então, é culpa de quem? Não há culpa nessa situação, senão que há situações que, infelizmente, terminam mal. Infelizmente. Obviamente, como uno como profissional e como está trabajando todo el día con esa posibilidad de que se muera un paciente, obviamente uno toma las precauciones, tanto los monitores como mencioné, tener los fármacos. Yo tengo todas las jeringas rotuladas, porque no estrés. El tiempo. Claro, el tiempo urge, entonces poner cualquier cosa y me equivoqué y no era eso, no se acepta en esa situación, y mantener la calma. E estar preparado. E o que eu fazia no princípio era poner-me na situação. Já se passa isso, atua assim, dessa maneira, uso esse fármaco aqui, allá. Hacemos isso. E ter o equipo completo com cada função. Porque uno, como anestesista, não pode estar ambuceando um paciente para que respire, não pode estar fazendo massagem cardíaca. Ambucear se refiere, es un implemento que te permite meter oxígeno al paciente, claro, de una forma manual. Exacto. Oye, Daniel, ¿sabes qué? Hay cosas que también muchas veces yo lo expongo y que caemos involuntariamente en errores nosotros los médicos veterinarios por una sobreexigencia de un tutor. Uh-huh. Te pongo el ejemplo. Hace 2 o 3 días atrás estuve atendiendo ahí en Rapel, en la sucursal de Canino, allá en Rapel, y llegan... es un tema aparte, el tema de las series clínicas. ¿Tú has escuchado las series clínicas? Sí. Me pasó. Ese día llegaron 2 pacientes traumatizados por pelé perro, con heridas, y en la misma región. Increíble, pero existe, en la región axilar. Y no estaban en la misma fiesta, en peleas distintas. Entonces, ¿qué me pasó con uno de los tutores? Lo atendió la doctora primero en la consulta, claro, y cuando llega a mis manos, me dice, ¿sabes que el tutor no quiere anestesia? ¿Cómo vamos a suturar un paciente despierto? No hacemos vivisección, no. Hay que hacer manejo del dolor. Entonces está siempre esa presión del tutor. Una, porque de repente no quiere pagar, no quiere encarecer, cree que uno quiere hacer las cosas para sacarle dinero cuando no estamos para eso. Claro. Y segundo, porque realmente será necesario. Entonces, el protocolo de la clínica es estricto. Uh-huh. Y yo no hago nada que vaya en contra de la salud y el bienestar y sobre todo el dolor. ¿Te pasa? Muchísimo, muchísimo. La gente dice, ay, pero na radiografía às vezes, imagina um dolor de cadeira, justamente, hay que sedarlo porque hay que estirar la pata, posiciones muy complejas para poder mirar o que está pasando con el huesito del paciente y no quiere. Entonces, es torturar un animal. Y tienen que perder ese miedo de la sedación, de la anestesia, porque es muy necesaria. El paciente nuestro, más o menos como los niños, no colaboran. Frente a un dolor, van a tirar la mordida. Y aparte de que obviamente ellos sienten dolor, nosotros no queremos herirnos nosotros también. Mira, Michelle, yo no quiero Michelle, y dale con Michelle, por Dios santo. ¡Daniel! Siempre te he dicho en la universidad, así era importante. Oye, no quiero polemizar, pero hay algo súper importante que está relacionado con lo que estamos ahora hablando. Es que los tutores muchas veces hacen lo que ellos quieren hacer y no nos dejan a nosotros, pero también hay algunos colegas
que no minimizan, o sea, minimizan el problema y no hacen las cosas con un cierto protocolo. Claro, Hay que cambiar desde la formación. O sea, el claro. manejo del dolor, manejo de la anestesia. Exato. Eu creio que, de repente, quando alguém salta algum protocolo é porque está pressionado por el tutor, que de repente hay gente que cree que sabe mais do que uno. E isso entorpece o trabalho. Então, eu creio que o colega tem que saber parar-se delante do tutor e dizer, sabe que isso temos que hacer por tal e qual motivo, tu mascota vai sofrer dolor ou vai sofrer isso, e eu não posso fazer essa coisa com ele assim. Então, explicar ao tutor e parar-se como tem que ser, explicar todo exatamente o que vai passar e falar dos riscos. Porque, obviamente, não é culpa de uno depois também que traz paciente, como disse tu, mordido, que tem que suturar. E, además, uno não viu que, además, não sei, caballo lo pateou no caminho e nadie lo viu isso. E tem, não sei, hemotórax, tem algo que não estamos vendo no minuto, mas daqui uma hora mais vai ter. E que hacemos? E a culpa é de uno que foi ajudar. Então, isso também tem que ter muito claro e hablar con el dueño de todos los riesgos antes de pasar lo peor. Es verdad, háganos caso, por favor. Lo que menos queremos es tener pacientes que sufran, que no hagan un manejo del dolor, hagan los exámenes prequirúrgicos. Y dentro de la prevención, hemos llegado a un momento súper especial en nuestro programa, que es el momento Royal Canin. El punto de vista nutricional es fundamental también para que un paciente llegue bien a una cirugía. Claro. Si bien es cierto, hay que hablar del ayuno también, por supuesto, pero todo lo que hagamos en favor de un cachorro, de un perro que está bien nutrido, que va con una buena condición corporal, es importantísimo para tener un éxito también terapéutico, quirúrgico. Claro que sí. Cuando tenga una buena alimentación, obviamente que todos os parâmetros hepáticos vão estar super nivelados, renales também, que é o que uno vê para hacer una buena anestesia. Además, el suero de la sangre no va a estar lipídico. A veces vienen pacientes muy obesos, muy gordos, nos saca sangre pura grasa en el suero. Lipémico. Entonces, eso, yo siempre digo así a los tutores, ¿ustedes han visto el programa de Kilos Mortales? Sí, he visto. Assim é seu paciente. Se ele não bajar 2, 3 quilos aqui em um mês, 2 meses, não pode operar. Esse é um doble desafio para ti como anestesista. Claro, porque hacen trombos e depois mueren. ¿Y quién es la culpa? El anestesista, el veterinario, pero no es a culpa del dueño que tuvo una alimentación muy mala o cree que porque da un pedacito de un regalito, un quesito, un pancito, están haciendo bien. Están desequilibrando la dieta. Hoy en día una buena alimentación científicamente formulada es lo mejor que podemos recomendar. Exactamente. Y la gente tiene también una conciencia errónea de los alimentos premium, que dicen que es puro precio, que es muy caro. Y la verdad es que si uno compara precio y calidad de vida, van a estar menos enfermos, van a usar menos alimento, porque la cantidad de, no sé, por ejemplo, Royal Canin va a usar un poquito más. ¡Qué tema! Claro, y de un alimento cualquiera va a tener un montón. Y te apoyo eso. La gente me dice, oiga, doctor, mire que el alimento que usted me recomendó, come 2, 3 granitos. ¿Y del otro cuánto comía? No, se comía el plato entero. Claro. Este perrito le está cuidando el bolsillo, porque de acuerdo a su actividad física, ese es su requerimiento. Por lo tanto, ese alimento nutricionalmente tiene un buen coeficiente de digestibilidad, es muy palatable, y a pesar de que es muy palatable, no se lo come entero como los otros alimentos que están llenos y bañados con grasas, aditivos. Claro, para ser más palatable en el fondo. Entonces es súper importante también que los dueños tengan eso en conciencia, que un buen alimento no solamente va a mantener un pacientito así como más flaquito, más bonito, como tiene que ser, y no obeso y con un montón de enfermedades, sino que también van a alejar un poco de tantas enfermedades crónicas, ¿no? Como un coaching que se desarrolla, como la diabetes, ¿no? Que los perros también tienen, igual que el ser humano. Entonces, y enfermedades de cadera, de repente el sobrepeso y no sé, un bulldog inglés. Entonces, são enfermedades crônicas, muito dolorosas, que quase todas vão à cirurgia. Eso, démosle un mensaje a los tutores relacionado a una buena calidad de vida a través de la nutrición. No basta entrar a pabellón quirúrgico y prepararnos con ayuno de 24, 48 horas, sino que yo creo que por siempre una buena nutrición. De siempre, claro, desde chiquitito. Y hasta los 6 meses para cachorro, que es donde se desarrollan toda
masa muscular, los huesos, y aí depois de adulto, e quando tem a idade sênior, passem a sênior, porque aí também está cuidando todos os órgãos que não tenham esse sobreexcesso de trabalhar para digerir um alimento que não é bueno. E tratar de evitar todos os regalitos, las Todas las cosas cositas. extra de repente. Claro, claro. Ya lo sabe, si tiene un buen alimento, escoja Royal Canin. El mejor alimento para nutrir a su mascota, va a disminuir los problemas de enfermedad, va a visitar menos a su médico veterinario. Así que este es el tips de café veterinario en la parte nutricional. Oye, bueno, sigamos con nuestro tema, que es muy apasionante realmente, el tema de la anestesia, porque obviamente en tus manos, yo como cirujano, trabajo como anestesista también, y lo que era antes uno era casi todólogo, ¿no? Hoy día Sí. hay un especialista que nos apoya, que colabora y que trabajando en equipo es mucho, mucho mejor. Por lo Claro. tanto, eso también influye en lo que es la salud mental de un equipo médico. Claro que sim. Em meu caso, os cardiólogos trabalhamos sempre com cardiólogos que nos dizem se esse paciente está bem ou esse paciente tem que fazer tal fármaco, então se está um tempo tomando seu fármaco, as indicações que eu tenho que dar, é um cardiópata, então se já, esse remédio sim, esse remédio para o dia da cirurgia não, tenho que falar com o tutor, ou se eu não hablo com o tutor, hablo com os veterinários que estão a cargo do paciente. Hagan el ayuno en perritos máximo 8 horas, 6 y 8, gatito 4 o 6 horas, pero tienen que estar en ayuno, porque a mí me ha pasado muchas veces que vem el paciente, pero mi abuelita dio comida antes, y o no se caen, o entrar a la anestesia muy tremendo, o vomitan con riesgo de aspirar ese vómito y fallecer por aspiración. Entonces es súper importante eso también. Y bueno, en las otras especialidades, por ejemplo, los radiólogos, los ecografistas también, que siempre nos proporcionan información muy importante. Dicen, mira, ese pulmón está con un poco de edema pulmonar, hay que tener cuidado aquí. O ecografista dice, mira, hay un tumor en tal parte, ojo, que puede ser que el cirujano pase a mano y lleve alguna arteria, hay una hemorragia dentro de la cirugía. Entonces, uno tiene que estar preparado con todo eso antes. E aparte, exames de sangre básico, hemograma, perfil bioquímico y panel de coagulación. Eso es básico, sí. Oye, mito o realidad. Yo todavía sigo viendo algunos colegas médicos veterinarios que me llegan pacientes para operar, generalmente aquellos que nadie quiere operar, po. Esos pacientes que son geriátricos, que son cardiópatas, que tienen tumores pero así de grandes, y llegan y cuando hace la anamnesis no han querido operarlo porque el médico veterinario dijo que era muy riesgoso, que se podía morir. Para mí es un mito porque yo lo opero, obviamente con mi equipo, y tú has sido parte de nuestro equipo también, Canino. También, sí. Y nunca hemos tenido ninguna complicación. No. Entonces, ahí también hay que desmitificar que muchas veces el clínico tiene susto sugerir una cirugía. Claro, antigamente diziam que no, está muy viejito, dejemos así nomás, pero hoy en día no. Se salen los exámenes bien y los especialistas dan el pase, tenemos que entrar. E às vezes hay que entrar aunque esté mal el examen, porque é urgência, ou é todo ou é nada, ou se não hace nada, vai morir-se. Então, hay que hacer el intento, porque el pacientito merece, e às vezes el dueño também, estão super angustiados, não sabem o que fazer, ou se deixaram estar e o tumor queda gigante, sempre mais complicado. Então, não, a idade não é excusa para não operar paciente. Más vale ir a tiempo al veterinario, a que aquella masita. Lamentablemente, entramos a pabellón y decimos opere las masas más pequeñas para que no crezcan. Pero hay algo que nadie ve y que solamente a través de la radiografía o de la ecografía o de la resonancia hoy en día podemos detectar preventivamente enfermedades que antes llegaban cuando ya eran muy complicados. Claro. O la medicina preventiva también está funcionando muy bien ahí. Exacto. Sim, de toda maneira hay que sempre estar de acordo com um veterinário que pense assim também, que quiera hacer as coisas bien. Por exemplo, las masitas de mama, las perritas, que es muy común. Entonces crece un pez muy chiquitito, un porotito. A veces la persona como que, no, deje nomás.
e esperam que cresça uma massa de 2, 3 quilos, que é super complexo, depois não há tecido que cerrar. A anestesia também está complexa porque vai ser uma cirurgia muitíssimo mais larga, de hora e meia, às vezes mais, dependendo da infiltração que tem essa massa. Então, se prevenir e se tem alguma cosita, sacar. E agora os oncólogos estão sacando a linha completa e uno pensa que assim, pucha, é um exagero. Y para el dueño también puede parecer un exagero, o sea, era un porotito y las sacaron la células son línea. tan pequeñas que no las vemos y Claro. la metástasis puede avanzar. Exacto, y avanza muy rápido. Y lo que yo he visto ahí también un detalle, todos los dueños de perro macho que no quieren castrar a sus machos, no quieren de ninguna manera. Y yo que he visto de tumores testiculares últimamente, pero así demasiado. Y eso hace metástasis muy rápido. Entonces, cuando ya estamos haciendo la castración para sacar el tumor, ya el perrito ya tendrá uns 6 meses. Y después de quién vida. Es la culpa del veterinario. Exactamente. Del veterinario. Sí. Entonces, el llamado aquí urgente, resumiendo un poco, hacer medicina preventiva, hacer exámenes rutinarios. De toda manera. Antes de entrar al pabellón. Sí. Y durante su vida también, porque sirve como una foto de cuando era chiquitito, claro. Cuando era adulto. No, sí. Pelemos a los tutores, vamos a generar polémica acá. Uno que hace cirugía, siempre te llega el paciente, oh, si esa masita creció en una semana, no, si hace 5 días no estaba, y llegan tremendas masas gigantes. Yo creo que voy a empatizar con muchos colegas que nos están viendo, que es una teoría y en la práctica funciona porque los tutores lamentablemente no van en el momento oportuno. Exactamente. Hay que hacer un llamado, que eso no debe ser. Nosotros sabemos biología, sabemos de crecimiento celular. Los tumores no crecen de la noche a la mañana. No es generación espontánea. Parten por una célula deforme, ¿no es cierto? Y se van multiplicando y creciendo y invadiendo y... Claro, lo antes posible. Entonces, otra recomendación a los dueños, que toquen sus mascotas. Ay, me da asco, no sé, no, toquen la guatita, toquen el testículo. Pues vayan, lavan bien la mano, sé que, ¿no? Pero yo creo que hoy en día, como estamos, los pet lovers, los pet friendly, sí. Nuestras mascotas viven siempre muy bien. En la época de la pandemia fue cuando más cirugía de repente nos tocó hacer, sí. Porque sabes que hubo una relación, tú lo sabes, directa. El tutor estaba en casa, la mascota está con nosotros, mucho cariño, y detectaban a tiempo. Exacto. Entonces, igual que los hombres, que de repente hay que tocarse, las mujeres también hacen prevención del cáncer mamario, en el caso de los machos, cánceres testiculares. Hay cosas que uno en la casa puede hacer, como tú dijiste, una pequeña semiología, que es tocar, mirar, ver, claro. Y llevarlo al veterinario. Ahora, claro, yo veo eso, pero también hay tutores muy conscientes, que ven a cosita que no es nada y corren al veterinario. Ay, está pasando eso, o que vomitó una vez porque comió un pasto en el parque. Más vale prevenir. Claro. Porque el vómito da para mucho también. Claro, o sea, no sabe lo que se comió una mascota. Me ha tocado ver, doctor, se comió un calcetín. Tomáis radiografía y sale un cuerpo extraño metálico. Se comió las dos cosas. Tuve la oportunidad, no sé si pueden poner por ahí después esa cirugía que me llamó mucho la atención. Un cachorro que era una verdadera aspiradora. Llegó, no, lo vi comer el calcetín. Ya tomemos radiografía, no se veía el calcetín, pero así la media moneda. Claro. Entonces... ahí daba mucho para hablar. Sí. Daniel, estoy muy contento de haberte tenido en nuestro espacio, en nuestro querido podcast Café Veterinario. Muchas gracias. Yo sé que es un podcast que hay mucho que hablar. Y sobre todo porque vienen siempre invitados como tú. Muchas que vienen gracias. Con conocimiento, actualización y informar a los tutores. Sí, de todas maneras. Yo muy agradecida, Eduardo, y feliz de hablar un poco de la anestesia, que es mi pasión. Me encanta. No haría otra cosa, aunque está con la muerte todos los días, pero ahí viene algo, me está pasando algo para ti. Gracias, mi querido muchas gracias. Camilo. Mira, de parte de nuestro auspiciador, ahí lo vamos a poner, que me pasaron al revés, para ti, para que nos recuerdes, Café Veterinario y Royal Canin muy siempre amable, en tu corazón. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Eduardo. Seguro que va a estar con nosotros, porque yo creo que el espacio siempre aquí se hace muy pequeño, muy corto, y la información es tanta la que tenemos que entregar, pero va a haber una segunda oportunidad con la doctora para que esté hablando acá, doctora Rufino, encantadísimo. Igualmente. Le damos un aplauso. Gracias. Muchas gracias. Y nos vemos el próximo viernes, como siempre, en One Mic, aquí en Café Veterinario.